Hola, hola a todos. Ahí estamos iniciando nuestra transmisión en vivo. Voy a fijar aquí. Voy a dejar fijado sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Hola, hola a todos. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra transmisión en vivo sobre qué significa la plurinacionalidad e interculturalidad en el borrador de la nueva Constitución. Bueno, primero, antes de empezar, me voy a presentar. Soy Ivana Moya, abogada coordinadora del programa constitucional de la Fundación Pro Bono, y les recuerdo que nuestra organización entrega asesoría gratuita y de forma voluntaria a personas y a grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es por ello que si tienen algún caso o conocen a alguien que necesita ayuda para ingresar su caso, que ingrese su caso en www.probono.cl o escribirnos al correo probono@probono.cl, o también dejarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre qué significa un Estado plurinacional e intercultural, y para eso conversaremos con el abogado Manuel Navarrete, abogado del estudio jurídico Pfeffer y Asociados, profesor de Derecho Político y Constitucional, que nos profundizará sobre qué significa esta forma de Estado propuesta en la nueva Constitución. Recuerden además que esta transmisión va a quedar guardada en nuestro Instagram TV y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Fundación Pro Bono, así que pueden verlo y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si tienen alguna pregunta o duda sobre este tema, nos pueden escribir acá abajito y los vamos a ir haciendo durante la transmisión. Así que ahora voy a hacer pasar a nuestro invitado Manuel. Aceptar. Hola Manuel, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto, Qué Ivana, bueno. saludarte también a la Fundación y a todos quienes están presentes en esta actividad. Sí, agradecemos mucho a todos los que se están conectando para ver esta transmisión. Perfecto. Bueno, Manuel, no sé si antes de comenzar a hacer algunas preguntas más directas, nos quieres hablar sobre una introducción, una contextualización sobre este tema. Sí, sí, obviamente que hay varios aspectos que me interesa abordar en esta conversación, que también la idea es que sea un poco pedagógica, directa, respecto a un tema tan importante, ¿no? Para el presente y el futuro del país. Eh, el título de esta actividad es Plurinacionalidad e Interculturalidad. Obviamente que uno, primero que todo, debiera dar cuenta de cómo llegamos a este estado constitucional, a esta discusión actual, y un poco nada más que para contextualizar lo que vamos a conversar posteriormente en términos de reconocimiento expreso de ciertas normas, de ciertas instituciones. Eh, Todos sabemos que este proceso de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Latinoamérica especialmente comienza desde la década de los 90 del siglo pasado. Varios países comienzan a explicitar en sus respectivos textos supremos la realidad de cada uno de los pueblos indígenas que forman parte de dichas sociedades. Ocurrió de hecho con Perú, ocurrió con Ecuador, ocurrió con México, con Paraguay, incluso con Argentina, con Colombia también. Eh, y este proceso, de hecho, no por casualidad, hay varios expertos que le han denominado proceso de constituyencia. Hay uno especialmente, Bartolomé Clavero, le llama de esa manera, constituyencia, en el sentido de dar cuenta de una suerte de constitucionalismo típicamente esta parte del mundo. ¿Ah? Y todo este proceso comienza desde los 90 y muchas discusiones que hoy día nosotros estamos librando a propósito de esta propuesta de Carta Fundamental, ya se libraron en estos países y algunos ya tienen una experiencia bastante avanzada
con más o menos éxito respecto de aquello que hoy día se está discutiendo en nuestro país. Pero además hay un par de temas que me parece también relevante considerar, porque esta idea, si nos enfocamos en la plurinación, esta idea de Ujú, plurinacionalidad, al menos en nuestro país, y me imagino que muchos que son asiduos a la historia sabrán que no es nueva. En nuestro país, la política de las naciones ya se venía discutiendo por allá por la década del 30 del siglo pasado, ujú, especialmente en el mundo mapuche. Se venía discutiendo esto de la organización eh, más estatutaria de diversas realidades presentes en nuestro país. Entonces, esto no es novedad, no es algo que hoy día, al menos en Chile, pudiera sorprendernos, sin perjuicio que en esa época, hace 100 años atrás, obviamente tenía otra visión, otra discusión, pero el fondo del ujú. asunto, es decir, esta política de las naciones, no es algo que, al menos si lo contratamos con la historia de Chile, eh, sea algo que nos debiera extrañar. Sí, obviamente, ciertas instituciones que hoy día se están consagrando en el texto propuesto, obviamente que cada una de ellas merece una discusión, merece una reflexión, pero el punto me parece interesante hacer ese alcance. También hay algunas cuestiones que me parece relevante considerar en el sentido de cuáles son los derechos que generalmente suelen reconocerse desde el punto de vista constitucional y que ya por lo menos una parte de la doctrina latinoamericana venía promoviendo para la realidad de esta parte del mundo de hace un buen tiempo. Aquí también hay que contextualizar. Cuando hablamos de plurinacionalidad, cuando hablamos también de explicitar un estatuto diferenciador de los pueblos indígenas, tenemos que dar cuenta cuáles son las categorías de derechos que una constitución o que se le puede exigir a una carta fundamental eh, si se quiere, un pronunciamiento. Son tres categorías básicamente que se suelen reconocer en esta materia. Primero, una categoría de derechos de autogobierno, es decir, delegación de poderes a las minorías nacionales, a menudo a través de algún tipo de federalismo o como un poco vendría siendo el parangón en nuestro caso, a través de alguna forma de regionalismo. En segundo lugar, Claro. derechos de naturaleza poliétnica, que básicamente se traducen en apoyo financiero, apoyo legal para determinadas prácticas asociadas con determinados grupos étnicos religiosos, y también derechos especiales de representación. Esto es muy importante porque cuando hablemos sobre las normas específicas vamos a advertir que esto también se está considerando en nuestra propuesta de Carta Fundamental, como es a través de escaños reservados o garantizados para grupos étnicos o nacionales en el seno de instituciones centrales del Estado en los que los pueblos indígenas están englobados. Súper, perfecto. Entonces, bueno, después de esta introducción, pasemos a los que nos convoca algunas preguntas que nos han llegado durante este tiempo, que sería cómo se materializaría la plurinacionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Esto que esté en la nueva constitución, ¿cómo se va a materializar? A ver, Tenemos muchas naciones dentro de un mismo país, ¿cómo sería? sí, a ver, acá también un poco hay que ir desgranando ciertos conceptos. ¿Ya? En esto yo creo hay que ser muy técnico y siempre muy claro a la hora de dar cuenta cómo se va a materializar esta plurinacionalidad en nuestro estatuto constitucional. Eh, Ujú. yo creo que la fórmula que se ha elegido por la convención es una fórmula que se explica por sí misma. Creo que no existe un concepto, de hecho no hay un concepto de plurinacionalidad en la propuesta de Carta Ujú. Fundamental. Tampoco vamos a encontrar un concepto ni en la Carta Boliviana, ni tampoco en la Carta eh, Ecuatoriana. No existe un concepto de plurinacionalidad, toda vez que, y esa es mi posición, y yo creo que tiene un asidero relevante, las cartas fundamentales explican por sí mismos el concepto de plurinacionalidad a través de la manera en que generan instituciones que van colmando, que van llenando ese contenido. Y es por eso que podemos hablar, de hecho, de una suerte de plurinacionalidad criolla, eh, eh, o típicamente chilena, O como sea, si la plurinacionalidad no está se explica por sí misma.
tenía, por... Porque finalmente esta forma de organización institucional que se le está entregando a la plurinacionalidad es la manera en que la convención, representando al constituyente originario, ha entendido que debe materializarse en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no vamos a encontrar un concepto, ni ahora ni después, sino que esta plurinacionalidad se explica por sí misma. ¿Y cómo se explica? Se explica a través de las instituciones que vamos a explicar luego sumeramente cada una de ellas, de cómo la convención ha entendido que esta plurinacionalidad debe materializarse en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, claro, o sea que la plurinacionalidad se va significando según cada país, como cada contexto, ¿no? Exactamente, no existen y de hecho no encontramos conceptos eh, simétricos. ¿Ah? Claro. Finalmente cada país entiende su propia forma, su propio modo de reconocer en su ordenamiento jurídico la plurinacionalidad. Eh, Chile adoptó una posición en particular. Se están considerando, por ejemplo, instituciones relativas a escaños reservados, se están considerando instituciones relativas a reconocimiento de derechos plurilingüísticos, se están considerando un sistema de justicia paralelo al sistema general de justicia, es decir, se está introduciendo bajo el principio del pluralismo jurídico y también se está considerando a través de autonomías territoriales indígenas. Es decir, estos cuatro pilares, a grosso modo, vienen a ser la manera en que el constituyente originario, o que la convención representando al constituyente originario, entiende que debe implementarse esta plurinacionalidad en nuestro país. Pero yo me atrevería a decir que estas instituciones que se están concibiendo no son sino el inicio de lo que finalmente debiera reformar profundamente esta plurinacionalidad a nuestro ordenamiento jurídico. Cuando entreguemos las conclusiones también vamos a ir explicando por qué yo también creo que esta plurinacionalidad, más que ser una cuestión típicamente jurídica o de derecho estricto, finalmente lo que va a generar es un cambio en las formas, un cambio en el lenguaje, un cambio en el modo de entendernos como sociedad en primer lugar, y también en lo que nos interesa a nosotros, quizás los que están conectados, gran parte de ellos provienen del mundo jurídico, en el modo en que entendemos la aplicación de la escuela europea continental, esta escuela tan legalista, ¿cierto?, que uno estudia en la Facultad de Derecho, que también viene a ser modificada con esta forma de introducir cambios que provienen del derecho consuetudinario, finalmente, a una escuela que se basa en el legalismo como es la que nosotros hemos adoptado y con la que gran parte de Latinoamérica hasta el día de hoy convive. Entonces, esta es, si se quiere, una forma de cambiar un paradigma. Cuando se habla de cambiar un paradigma, sí, efectivamente estamos en presencia de un cambio de paradigma importante. Porque esto que estamos comentando, que luego vamos a explicar cada uno de ellos, cómo se están explicitando en el proyecto de Carta Fundamental, no son sino una manera, una forma de dar inicio a un proceso. Así ocurrió en Bolivia, así ocurrió en Ecuador, así ocurrió en otros países donde también se han postulado estos sistemas de justicia. No solamente Bolivia y Ecuador los tienen, también lo tiene Colombia, por ejemplo, también lo tiene Perú. Por lo tanto, este plurinacionalismo que se está reconociendo en nuestro país es parte de un movimiento latinoamericanista, sí, lo es, pero el modo en que se está implementando en nuestro país es típicamente chileno. O sea, el modelo que se está adoptando acá en Chile comparativamente no encuentra una experiencia exactamente igual. O sea, no es igual a la experiencia de los otros países, es típico chileno. Así es. Claro, claro. Bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas. Nos preguntan como si entonces se refiere al reconocimiento de los pueblos indígenas o al reconocimiento de Chile. Eh, Creo que esa es la pregunta. A ver, quizás como entiendo la pregunta, entiendo... O sea, si Sí, sí, sí. si debe, claro, si es un reconocimiento de Chile o un reconocimiento
de los pueblos indígenas o de Chile en conjunto con los pueblos indígenas? Eso es un tema interesante que yo creo que, a ver, uno también podría arribar eh, a otras reflexiones sobre el proceso que se ha estado llevando a cabo en nuestro país. Eh, eh, Pienso, y poco siendo muy optimista, respecto a la manera en que se está proponiendo por la Convención el plurinacionalismo y todos los institutos que estamos comentando. Creo que Ujú. acá lo que se está generando es una suerte de, o lo que se pretende al menos, es generar un consenso estatal y un consenso de los pueblos o naciones indígenas, como le denomina el proyecto de Carta Fundamental. Eh, si la pregunta va también para, o en el sentido de si esto implica un reconocimiento, es decir, una suerte de acto unilateral de parte del Estado de Chile hacia los pueblos indígenas, yo creo que esa fase está superada. Yo creo que Ya. en Chile hubo bastantes intentos de reconocimiento, incluso en la propuesta de Carta Fundamental de la expresidenta Michelle Bachelet, hay un reconocimiento explícito, hay un estatuto para los pueblos indígenas mucho más minimalista, en todo caso, que el actual. Y yo creo que esa fase, al menos con este proyecto de Carta Fundamental, se supera, se deja atrás, porque hubo diversas fórmulas que finalmente nunca lograron introducirse a la Carta Fundamental vigente. Y hoy día se está dando un paso mucho más ambicioso en los términos que estamos comentando. Ahora, y si alguien me Claro, pregunta, ¿se podría haber hecho más para lograr algún tipo de bilateralismo entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile? Yo creo que sí. Y creo que entre otros factores eso no se logró básicamente por el exiguo tiempo que se le entregó a la convención para su trabajo. Yo creo que eso fue un tema determinante para lograr mucho más reflexión, para lograr mucho más discusión, porque todos los temas que están planteados en la propuesta de Carta Fundamental, este obviamente es uno de ellos, son claro, tremendamente relevantes, generan muchas posibilidades para el país, en un sentido u otro. Nos podrá gustar claro, o no nos podrá gustar, pero esto no es un tema subjetivo. Acá estamos en un mundo jurídico y uno tiene que analizar las normas en su mérito, ¿no? Tiene que analizar las normas desde el punto de vista técnico. Y creo que genera muchas posibilidades eh, para la doctrina, para la jurisprudencia, pero creo que si alguien me pregunta o plantea una pregunta como que si se hubiera podido haber hecho más en términos de bilateralismo o de consenso, creo que sí, se podría haber hecho mucho más. Pero quizá hay el tiempo, la premura con el que se trabajó, quizá no lo claro. permitió. Pero creo que este es un paso, claramente, es un paso mucho más ambicioso de un simple reconocimiento, como el que se había venido planteando en toda la década del 90, y también como se Claro, planteó en el proyecto de Carta Fundamental de la expresidenta Michelle Bachelet. claro, perfecto. Bueno, y Manuel, ¿cuáles serían las diferencias con los procesos de plurinacionalidad de otros países? Ya habíamos hablado de que no es lo mismo, no es el mismo que el que tuvo Bolivia, que el que tuvo Colombia, Perú, pero ¿cuáles serían esas diferencias que nos distinguen de ellos? Si uno analiza en concreto lo que se está proponiendo, un poco para aterrizar esta plurinacionalidad en la propuesta de Carta Fundamental, un poco yo explicaba estos cuatro pilares que se están consagrando en la propuesta de Carta Fundamental. Eh, Todos sabemos que una de las normas que la Convención está proponiendo declara de entrada que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, ¿ah? Y que reconoce la Ujú. coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Ese principio, ese principio desde ya nos da a entender cómo va a ser el aterrizaje que en el desarrollo de la Carta Fundamental se le va a entregar a los diferentes institutos que se están concibiendo. Eh, Mencionaba yo los caños reservados, mencionaba también el plurilingüismo, mencionaba también Ujú. el pluralismo jurídico y las autonomías territoriales. Eh, Hay muchas diferencias que uno puede ir planteando, pero por ejemplo, en materia de pluralismo jurídico, que quizás puede ser de los temas que más les interesa al, al, al mundo jurídico, eh,
el pluralismo jurídico, la propuesta de Carta Fundamental, ¿cómo lo concibe? Señala que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano de igualdad en el sistema nacional de justicia. Se ha especulado mucho sobre esto. Si se quiere profundizar en esta materia, la verdad es que tampoco el proyecto entrega mayores luces de cómo luego la ley deberá aterrizar este pluralismo jurídico. Ahora, obviamente que estos principios que, en lo que acabo de indicar y luego en el desarrollo posterior, ya están asentados. Coexistencia, coordinación, igualdad, ¿ah? Con el Ujú. sistema nacional de justicia. Eso eh, nos podría llevar a concluir en un primer momento que estos sistemas de justicia se deberían implementar en el futuro por el legislador y convivir en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia, es decir, coexistir, ser sistemas de justicia paralelos, eh, y que coexisten bajo el principio de coordinación. Ahora, esto es interesante porque si uno analiza, por ejemplo, la Carta Boliviana, alguien podría pensar que la Carta Boliviana es mucho más ambiciosa que la Carta chilena. Y fíjense que Mm. la Carta Boliviana lo que consagra en términos, y ahí encontramos una diferencia importante, lo que consagra en términos de pluralismo jurídico es entender que los tribunales indígenas son tribunales especiales, son tribunales especiales. ¿Ah? No se habla de una suerte de paralelismo, Claro, de eh, una coexistencia. sino que es una judicatura especial. O sea, Eh, sería diferente, diferente e evidentemente, independiente. evidentemente, porque la pregunta que uno debería plantearse es si la judicatura indígena va a convivir en armonía y en coordinación con el sistema de justicia nacional. Porque si es así, evidentemente que van a ser sistemas paralelos y que Ujú. evidentemente que tendrán que introducirse por el legislador elementos de coordinación, un poco ya varios que se han discutido respecto a los conflictos que se puedan producir, los conflictos de competencia que se puedan producir entre los diversos tribunales, pero que al menos en un principio, sin perjuicio de lo que el legislador posteriormente pueda entender al respecto, porque el legislador tendrá que desarrollar esta materia, pero al menos podríamos entender en un comienzo que estos sistemas van a coexistir de modo paralelo, sin perjuicio de las coordinaciones que el legislador deberá introducir. En Bolivia, ¿cuál fue la solución que se le entregó a esto? Es entender lisa y llanamente que los tribunales indígenas, en virtud de los cuales todos sabemos las autoridades indígenas pueden aplicar el derecho consuetudinario, eh, son tribunales especiales. Ahora, y la contracepción. La pregunta es, ¿nosotros en Chile nunca hemos tenido un tribunal especial indígena? No, bajo los términos que la Carta Fundamental propuesta está insinuando, no, no. Tuvimos en alguna oportunidad, pero no tiene ninguna comparación. Los denominados Con lo tribunales que ahora. mixtos, pero me parece que ni siquiera cabe referirse a ellos porque la verdad es que tuvieron otra finalidad, fueron creados para otro objeto, más bajo una nomenclatura, una denominación que está totalmente desfasada a la luz del avanzar de la ciencia. Tuvieron otro objetivo, sí fueron considerados tribunales especiales, pero no tienen nada que ver con lo que hoy día se está consiguiendo. Tuvieron otra finalidad, otro contexto, eh, en nada que se asemeje a lo que hoy día se está proponiendo. Pero es interesante porque, como lo acabo de indicar, en Bolivia la solución que se le entregó es considerar que la judicatura indígena es una judicatura especial. Ujú. Y siendo así, bueno, obviamente que se logra una armonía, ¿no? Se logra una armonía con el resto de los tribunales que finalmente, en una escala jerárquica, responden todos a una Corte Suprema que debiera, obviamente, seguir ejerciendo las potestades que hasta el día de hoy ejerce con respecto a toda la judicatura de nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la solución que se le entregó en Bolivia y es una solución que el legislador del futuro, si eventualmente se aprueba este proyecto de Carta Fundamental, debiera evidentemente tener en consideración. Porque proponer simplemente que van a coexistir y que el legislador tendrá que dictar normas que Que armonicen estos coordinan. sistemas, obviamente que puede ser complejo desde el momento en Ujú. que uno de los conflictos más relevantes que se pueden producir, como son los conflictos de competencia, pueden generar, sin duda, dificultades de aplicación si no existe
una jerarquía clara, como hasta el día de hoy entendemos nosotros que debe existir entre los tribunales de justicia supeditados al máximo tribunal. Perfecto, súper. Y otra pregunta, Manuel, ¿esta plurinacionalidad es la única forma en que una sociedad podría reencontrarse con los pueblos indígenas o podría haber otro tipo de, de forma? Esa pregunta es muy profunda, la verdad. Tiene varias, podría tener más de una respuesta. Uno también puede preguntarse qué es lo que entendemos por reencuentro, ¿cierto? En todo esto siempre hay que ser muy preciso con el lenguaje que utilizamos, con las palabras que utilizamos. Y claro, eh, si uno se remonta a tiempos pasados y uno Ujú, analiza toda la historia que se ha construido en nuestra sociedad, eh, creo que la conclusión más obvia es que la plurinacionalidad no es la única fórmula. Alguien pueda pensar algo distinto y es muy respetable, pero creo que en Chile se han explorado muchas alternativas. Esta no es la única ni es la primera forma en que la sociedad entiende que es la manera de coexistir de forma armónica. Un poco para hacer algo de historia muy sucinta. Todos sabemos que desde ujú, los albores de la patria, eh, eh, los fundadores entendieron que el principio que debía inspirar al nacimiento de nuestra república era una igualdad ante la ley inspirada por el liberalismo clásico, ¿cierto? Una igualdad ciega. Así fueron los claro. primeros reglamentos constitucionales, las cartas o'higginianas mantuvieron exactamente la misma lógica, la carta portaliana lo mismo con la carta del 25. Es decir, una igualdad radical, por plantearlo de alguna manera. Sin perjuicio de lo Ujú, cual, ya en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, encontramos también ciertos estatutos diferenciadores respecto de los indígenas de Chile, especialmente por lo que todos sabemos que estaba ocurriendo en el sur del país. Esto es algo que no se suele comentar mucho, pero en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente motivados por los influjos, por los movimientos liberales de aquel entonces, se comienzan a rescatar incluso instituciones indianas como el protector de indígenas, es decir, un funcionario que, que representaba o intervenía en los contratos para evitar el abuso en las transacciones propietarias que se producían en aquel entonces. También se ujú, rescata la restitutio in integrum, que, quizás para quienes no son abogados que están conectados, que era ujú, básicamente una institución indiana que, que, por el, que por el solo hecho de verificar la intervención de, entre comillas, un incapaz en un acto jurídico, de por sí traía todo a foja cero. Es decir, con la intención de proteger al incapaz, cualquiera sea, un poco incapaz en términos generales, por supuesto, eh, se retraía todo a foja cero justamente para proteger y evitar que este incapaz pudiese disponer eh, sin el debido discernimiento o la suficiente capacidad respecto de ese patrimonio con el cual contaba. Y eso se rescata en la segunda mitad del siglo XIX para crear un estatuto jurídico en plena república liberal. Se rescata un estatuto específico a la usanza del antiguo régimen para proteger a los indígenas. ujú, Y después también todos sabemos que durante el siglo XX lo que ocurrió es que se fueron dictando diversas normas con la intención de integrar. Todo esto siempre merece una doble lectura cuando hablo de las palabras integrar, de mantener o respetar la cosmovisión indígena, pero siempre con una mirada muy marcada desde el Estado de Chile. Y hay que recordar también un poco, para hacer nada, un resumen muy breve de las formas que se han intentado en ujú, Chile, que todo esto además se da en medio de un proceso como es el denominado indigenismo, que surge a principios del siglo XX. ¿Ah? El indigenismo que surge como una forma de reivindicar el pasado mestizo
de nuestra América Latina, que eso se manifestó en la política, en la cultura, en las artes. Bueno, todo esto se da, y que hubo también dirigentes indígenas que adhirieron a este movimiento, otros que adhirieron al Estado de Chile. Hay que recordar que Carlos Ibáñez del Campo tuvo un ministro, Venancio Cuñapán. Claro. Todo O esto sea que, está en un proceso de diversos intentos por lograr una fórmula de convivencia armónica en nuestra sociedad. Y yo creo, para volver a la pregunta original, creo que esta es una de las tantas fórmulas que se está explorando. Una fórmula que tendrá, si de ser aprobada la Carta Fundamental, tendrá su aplicación, tendrá su desenvolvimiento. Tengo mi duda, atendida a la historia, que sea la única y la última fórmula. Es un momento, probablemente una fórmula que tendrá que ser reflexionada, pensada, jurisprudenciada, claro. que crea mucho más doctrinas. Yo creo que no es la única manera. Se han intentado varias fórmulas en nuestro país, todas muy legítimas por lo demás, y creo que esta es una de ellas. Claro, o sea, ha habido muchas formas e intentos de reencontrarnos con los pueblos indígenas, de reconocerlos en Chile, y esta es una más, pero una, como tú nos mencionaste, que es bien, bien radical, ¿no? O sea, no radical, pero bien como importante también para los pueblos indígenas, ¿no? Sí, yo creo que marca un Un punto de hito para... inflexión. Sí, ¿Cómo? es un punto de inflexión, porque como lo comenté antes, creo que, bueno, yo alguna vez también lo comenté en algunas obras que escribí por ahí. Yo creo que, pero lo pensé por lo menos hace 10 años atrás, que acá era necesario crear ciertas bases, ciertos presupuestos, a consensuar con los pueblos indígenas del país antes de comenzar a distribuir competencias, antes de distribuir derechos, Claro, antes de distribuir... Yo siempre fui de la idea que era necesario consensuar ciertos presupuestos básicos y con un contexto súper claro, ¿eh? Súper claro. claro. La realidad histórica en ese sentido obliga, y yo sé que hay algunos que me pueden controvertir en todo esto, o quizás se pueden sentir, no sé, pero yo creo que acá hay un punto que es súper importante. Acá hay una historia que se ha concebido en Chile, que más de 200 años de historia, y yo creo que ese es el marco en el cual debemos entendernos. Ese es el marco que debemos entendernos, y yo creo que eso es un punto importante a considerar, porque yo creo que ese consenso, que yo creo que en Chile no ha terminado, ese consenso que es necesario seguir trabajando entre el Estado y los pueblos indígenas. eh, Siempre fue imprescindible llegar a ciertos presupuestos básicos, y esos presupuestos básicos antes de pensar en distribuir competencias, antes de pensar en distribuir derechos, porque con la mera distribución de derechos, con la mera creación de sistemas jurídicos, con la mera creación de instituciones que generan un paso más en esta historia de relaciones entre unos y otros, obviamente no se solucionan Claro, o los sea, conflictos no, no, o las claro. dificultades que puedan surgir. Entonces, en ese sentido, yo creo que este estatuto que se está creando ahora, yo creo que da un paso más y deja atrás, por lo menos, creo yo, pero no del todo culminado, pero deja atrás los intentos por reconocimiento unilateral del Estado. Y yo creo que en ese sentido es un paso a destacar, porque el Estado de Chile durante mucho tiempo hizo intentos por unilateralizar, es decir, por introducir reconocimientos unilaterales de los pueblos indígenas. Hubo Claro. muchos intentos, decenas, una veintena de proyectos de reforma constitucional durante los 90, el 2000. Quizás el epítome de esto fue el proyecto de Carta Fundamental de la expresidenta Michelle Bachelet, que de hecho ese proyecto consideraba que los pueblos indígenas eran parte de la nación chilena. Entonces, Sí, ahí hay un salto que no es menor. O sea, ese proyecto de acuerdo. consideraba que los pueblos indígenas son parte de la nación chilena. En cambio acá, fíjense el cambio de paradigma. O sea, damos un salto extremadamente importante, y es por eso que claramente podemos concluir que este es un punto de inflexión. Se deja atrás así todos los esfuerzos de reconocimiento unilateral, y hoy día estamos en una fase en vías de consensuar presupuestos, pero que yo creo que no está agotada ni termina con... Claro, o sea, no hay una solución mágica a las reconciliaciones, pero es un avance importante, y también es
un avance porque también ellos están participando de este proceso y como tú dices, no, entonces ya no es unilateral por parte solo del Estado, ¿no? Manuel, Totalmente. tenemos otra pregunta que nos llegó, eh, que nos están preguntando, que dice, ¿creen que el sistema político chileno está preparado para implementar la plurinacionalidad? ¿Qué se debe reforzar para implementarlo como el proyecto propone? La verdad es que yo creo que hay una comisión hoy día encargada de generar normas transitorias en la convención que tendrá que ser muy cuidadosa a la hora de establecer los mecanismos que yo creo que Ujú. deben estar marcados por un principio básico y que yo creo que la historia procesal chilena tiene mucho que decir, o sea, que es el principio de progresividad. Eh, Inevitablemente, creo que ese principio tendrá que inspirar toda instalación, toda creación de instituciones que muchas de ellas no tienen un respaldo institucional en nuestra historia republicana. Con mayor razón se Claro. justifica que la experiencia de la progresividad es es lo que debe encabezar y lo que debe inspirar a esta comisión. Yo creo que cuando se analiza esto de la óptica política y se pretenden cambios profundos e inmediatos, yo creo que es errado, es equivocado. Porque esto es un tema estrictamente jurídico, jurídico e histórico. Jurídico e histórico, Ya. y como todos sabemos, los abogados tenemos que ser ponderados, reflexivos, y tenemos que muchas veces ser políticamente incorrecto incluso, pero decir lo que muchas veces la gente no quiere escuchar, pero hay que decirlo. ¿Qué es lo que hay que decir? Que si se llega a aprobar el texto fundamental, eh, creo que la instalación de lo que se esté concibiendo necesariamente, indefectiblemente, deberá estar marcado por la progresividad. No me atrevo a decir cuánto se puede demorar esto, pero evidentemente que deberá ser un proceso paulatino. Nada más recordar que el proceso penal actualmente vigente, ¿cuánto se demora en instalación? ¿10 años? Más o menos, por lo menos. Antes de Sí, llegar a bueno, Chile, claro, o sea, cuánto todo al lleva final, tiempo? ¿7 años? al fin- Entonces y este es un cambio constitucional, lo demás. sí, o Eh, sea, al final, bueno, y creo que lo hemos dicho en todas nuestras transmisiones, todo lo que sí se llega a aprobar, el texto del borrador de la nueva constitución, los cambios, claro, serán de años, tampoco se sabe cómo se va a abordar el cambio materializarse, pero al final, claro, es un proceso paulatino, como nos mencionaste, y claro, y de creación de instituciones, y también yo creo que también que podría ser por creación de instituciones y también creación de instituciones políticas, porque igual tú nos indicas que es un tema jurídico, pero igual va de la mano por el sistema político, por supuesto. o crees que no. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Perfecto. El sistema político, eh, tal cual como está concebido, por supuesto que será la piedra angular que le permita a nuestro país en un futuro tener la estabilidad necesaria para implementar estos cambios. Claro. Pero yo creo que acá necesariamente debe imponerse el derecho. Y la razón indica, porque la experiencia también así da cuenta de aquello, que la implementación de todas las instituciones que se están creando por el proyecto de Carta Fundamental, en el caso que se apruebe el texto, deberá ser paulatina, deberá ser progresiva. Por lo demás, eso es muy Claro. beneficioso. Por lo demás, eso genera seguridad jurídica, eso genera certeza en la actuación, eso genera Y que, y también que las, y que las personas se señales. vayan adaptando, ¿no? Exactamente, genera un Claro. proceso, ya que hablamos de la interculturalidad, genera un proceso de adaptación a largo plazo, pero permanente, de cambios culturales, de cambios en la educación. eh, Obviamente que eso entrega seguridad para todos, y evidentemente que siendo así, nadie podría pensar racionalmente que estos Ujú. cambios se van a implementar en 2 o 3 años. Eso de partida tiene una respuesta y eso es un no rotundo. Jurídicamente eso es inviable. Estos son cambios de mediano a largo plazo, claramente, si se llega a aprobar la Carta Fundamental. Claro, claro, sí. Bueno, claro, eso es importante y también, no solo por un tema jurídico, sino que por también un tema lógico de que no podemos implementar algo al tiro de un momento a otro, ¿no?
Perfecto. Y sabes que nos había llegado otra pregunta, Manuel, y que indicaba que como se está reconociendo plurinacionalidad, van a haber diferentes policías sobre estas diferentes naciones que hay dentro de la gran nación que es Chile. No, No habría. no, porque acá, detrás de la, si entiendo la pregunta, detrás de la, Un no rotundo puede ser, no. es que yo creo que jurídicamente también es enviable. Ya, Siempre intento eh, entregar todas estas respuestas siempre bajo una óptica estrictamente jurídica. Yo siempre me, me desapego de opiniones personales, pero yo creo que acá la no, lógica está jurídica, ¿qué súper es lo bien. que nos indica? La lógica jurídica indica que detrás de las fuerzas de orden y seguridad pública eh, existe un principio que es el imperio del derecho. El imperio del derecho es eh, la potestad exclusiva y excluyente del Estado de implementar la fuerza legítima, ¿no? Y esa fuerza pública legítima emana de la soberanía del Estado. Por lo tanto, si volvemos al principio general que yo comenté, dando cuenta de que el Estado sigue siendo uno, pese a la existencia de naciones dentro de sí, la consecuencia lógica, para volver a la respuesta, es que evidentemente es Claro, imposible que existan diversas policías si el Estado es uno solo. claro. Jurídicamente es Eh, inviable que existan diversas policías. Manuel, ¿podrías acercarte un poco más a la pantalla? Porque creo que ¿Sí? no se escucha muy... Ahí sí. Sí, yo ahí creo que sí se escucha bien. Sí, gracias. No sé si me permití Eh, la respuesta, pero lo que dije es básicamente eso, que yo creo que por la indivisión del Estado de Chile, siendo uno solo, no hay ninguna posibilidad de que las policías se multipliquen por cada claro, región. o sea, al final, claro, no estamos... No es compatible, no es compatible con el modelo que se ha adoptado en Chile Claro. y es una realidad que no tiene ningún asidero ni en la actual Carta Fundamental ni tampoco en nuestra historia republicana, ¿no? De ninguna manera. Claro, o sea, no estamos reconociendo varios estados, sino que estamos solo reconociendo diferentes, que existen diferentes naciones dentro de Chile. ¿Y qué significa lo de la interculturalidad? ¿Es lo mismo que plurinacionalidad? No, son dos principios Ujú. íntimamente relacionados, pero la interculturalidad básicamente implica abordar cambios profundos desde las bases de un Estado. La interculturalidad se traduce especialmente en cambios culturales y en cambios en los sistemas de educación que vayan generando cambios conductuales, formas de entendimiento distintas entre las personas, entre los grupos intermedios, entre los colectivos, eh, y por lo mismo también la interculturalidad, más que apuntar a un cambio institucional, apunta a un cambio cultural, a un cambio educacional. En cambio, Ah, la perfecto. plurinacionalidad, la manera de materializarla es desde el punto de vista institucional, como lo estamos comentando, Claro. plurilingüismo, autonomía territorial indígena, pluralismo jurídico. En cambio, la interculturalidad más bien es una suerte de política que se comienza a estructurar desde las bases mismas, es decir, para ir generando cambios societales en la forma de relacionarnos como país, colectivo, grupo Claro. intermedio, personas, y por eso que se traduce básicamente en eh, políticas educacionales y también cambios culturales. Claro, o sea, como para que nos entiendan bien las personas que nos están viendo. Entonces, plurinacionalidad sería solo un cambio en el tema jurídico, en el tema de institucional, de que van a crearse instituciones también que reconozcan a las naciones, y intercultural, entonces sería el cambio más educacional a nivel social, ¿no? O sea que podría decirse que en las escuelas va a implementarse estas diferentes culturas que podrían en algún futuro, quizás, te pregunto, eh, dictarse leyes sobre educación también acogiendo lo indígena, los pueblos indígenas. Indudablemente, indudablemente, Claro. se va a traducir en cambios importantes, eh, muy importantes,
en en el sistema de educación en nuestro país, muchos de ellos ya se están materializando en todo caso. Muchos de ellos, todos quienes siguen este tema de cerca sabrán perfectamente que tanto en el norte del país como en el sur se han venido implementando políticas interculturales importantes. Importantes. O sea, ya hay una experiencia en materia intercultural en Chile. Ya la hay. Claro, Claro en que el hecho ha estado ocurriendo, claro. ha estado ocurriendo, obviamente que a partir de la eventual entrada en vigencia de esta Carta Fundamental, esas políticas van a continuar, se van a profundizar, pero son aspectos que ya se han venido implementando. En el norte del país y en el sur especialmente se han implementado importantes medidas de naturaleza intercultural. En ese sentido Claro. creo que esos cambios ya se han venido produciendo y creo que lo que la Carta Fundamental está efectuando, la propuesta de Carta Fundamental lo que está efectuando es constitucionalizar una política que tenga mucho mayor alcance del que hasta ahora ha tenido en estas materias en nuestro país. Claro, ahora se ha ido ocurriendo en el hecho paulatinamente, pero ahora además lo vamos a tener también materializado en el texto, ¿no? Así es. Súper. Bueno, Manuel, creo que no tenemos más preguntas por acá, ¿no? Hola, hola a todos por acá. Creo que no, así que estamos finalizando nuestra transmisión. Muchas gracias, Manuel, por la disposición, por el tiempo, por tener también la voluntad de querer explicarnos sobre este tema que es bien abstracto, a veces las cosas en el derecho es bien abstracto, y aterrizarlo nos ayuda a todos también para el día del plebiscito, que es importante ahora que ya tenemos el texto completo, es importante que vayamos bien informados para el momento de votar, ¿no? Así que muchísimas gracias como siempre. Y bueno, nos veremos próximamente en otras transmisiones más porque, como ya dije, esto no termina con la educación legal por el nuevo texto del borrador de la Constitución. Y bueno, para los que se hayan perdido la transmisión, pueden compartirlo, etiquetarnos, también decirle a su familia que lo pueden ver por YouTube, buscando Fundación Pro Bono, o aquí en el Instagram, ya que va a quedar guardado en el IGTV del Instagram. Así que muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Gracias, Chao Ivana. a todos. Chao a Adiós. todos aquí los que no estuvieron viendo. Chao. Nos vemos.